Hay algo que he venido pensando y es que siempre que me encuentro con alguien y le pregunto cómo está, me dice estoy bien. Pero no todo el mundo en realidad está bien. ¿Qué significa estar bien? En este episodio de Living Room Talks estuve hablando con Valerie de la Cruz acerca de qué es estar bien para ella, cómo fue su experiencia después del reality y cómo Dios tuvo que ver en todo su proceso. Vale, la primera pregunta que quiero hacerte en este episodio de Talks es... ¿por qué alguien te invitaría a un podcast? ¿Cuál es tu mensaje para el mundo? ¿Qué es eso que tú quieres transmitir todos los días, que tú te levantas y dices, hey, este es el mensaje que yo quiero que la gente se lleve cuando se relaciona conmigo? Y es por esa razón que alguien te invitaría a un podcast. ¿Cuál es ese mensaje? A mi corta edad, yo considero que tengo una corta edad, a mis 26 años, siento que he vivido muchas cosas y cosas muy diferentes, hechos de todo un poco, y he estado en ciertas situaciones y he vivido experiencias que me han dejado muchas lecciones, muchos aprendizajes de vida, que siento que no me los tengo que guardar porque he aprendido mucho de esto, y algo que siempre ha estado en mi corazón es poder compartirlo con los demás para no ser egoísta y no quedarme yo con estas cosas que he aprendido con tropiezos, porque sé que le pueden servir a muchas personas para afrontar o atravesar ciertas situaciones similares a las que yo he vivido. Y creo que sería una buena razón por la cual estar en un podcast. Qué chévere eso. Y quiero, obviamente, pues, muchas personas te conocen. Estuviste participando recientemente en un reality en televisión colombiano que fue El Desafío. Em, pero más allá de lo que las personas ven de ti o te conocen en redes o vieron durante el reality, cuéntanos un poco de ti, o sea, cómo es tu vida, te casaste, tu esposo también es un amigo cercano mío, de nosotros, em, y cuéntanos un poco de cómo es tu dinámica de vida hoy. Ok, bueno, mi vida cambió mucho. La verdad sí cambió mucho. Me casé. Después del reality me comprometí. Todo fue así como muy... Yo salgo y me comprometí no sé, como al mes. Ahora no recuerdo bien las fechas. Y bueno, de ahí en adelante, como obviamente tú sabes lo que es un matrimonio, Claro. y la dinámica cambia completamente, el día a día cambia completamente. Y también pues a raíz de todo lo que ocurrió en el programa y las consecuencias sí, mi dinámica día a día fue cambiando. Al principio no fue como para bien, porque sí hubo muchas consecuencias negativas de todo lo vivido, pero es algo como, es raro, porque por un lado estaban pasando cosas negativas a nivel emocional y de salud mental, pero por otro lado estaba recién casada, estaba viviendo este sueño. Claro. Obviamente yo soy muy romántica y siempre soñé con mi boda, estar vestida de blanco, el hombre que Dios tenía para mí, y fue algo muy extraño porque sentí que no pude como disfrutarlo como me hubiera encantado disfrutarlo por lo que estaba viviendo paralelo por todo el tema del reality. Pero bueno, nada, a raíz de eso, mi vida hoy en día, gracias a Dios, ya estoy un poco más estable. He venido trabajando, ha sido un proceso como de reencontrarme otra vez. Y nada, un día, hoy es estar en mi casa, estar con mi esposo. Soy una mujer muy entregada. Todas las mujeres tenemos como esta parte maternal, Claro. como de cuidar, de proteger. Me dedico mucho a mi casa, a mi hogar, a mi esposo, en el tema de redes sociales, creación de contenido. Estoy estudiando, volví a estudiar. Yo soy diseñadora de modas de profesión, no ejercí. No sé por qué estudié diseño de modas. De verdad, Esas no cosas sé. que uno dice como... Que uno se pone a pensar como, eso no era por ahí, pero bueno, yo la terminé porque, ajá, uno termina lo que empieza. Pero estoy estudiando, tengo mi negocio, soy emprendedora también. Entonces, digamos que en el día hago de todo un poco, pero lo estoy disfrutando mucho. Esta etapa de mi vida la estoy disfrutando mucho. Qué chévere. Y creo que no lo mencionaste, pero una de las cosas que sé que haces, porque aparte has entrenado con mi esposa, es entrenar. O sea, te cuidas y tú, tu esposo también. Eh, y fíjate que quería invitarte a Living Room Talks. Por cierto, las personas que están viendo esto, el Talks tiene un concepto que es,
Yo creo que la espiritualidad es para todas las personas, hace parte del crecimiento humano. Dios está más cerca de lo que crees, Dios no es nadie extraño, Dios no es ese Dios a veces raro que la religión ha pintado, ni hay barreras para acercarnos a Dios. Y Tox es simplemente un podcast donde yo quise empezar a escuchar las historias de las personas, ver a Dios en medio de las historias de cada persona, porque cada persona tiene una historia con Dios, sentirme inspirado yo y inspirar a muchas personas que vieran estos episodios. Pero hoy quise invitarte porque hay algo que ha venido dando vuelta en mi cabeza y es cuando yo me encuentro con personas, yo les pregunto cómo están, todo el mundo responde, estoy bien. Y si tú te encuentras con gente hoy o mañana o donde sea y le preguntas cómo estás, la gente te va a decir, estoy bien. Pero algo que he aprendido es a no dar por sentado que las personas están respondiendo están bien, pero de pronto no saben qué significa estar bien. Y hace poco me encontré contigo y estuvimos hablando un poco de que hoy, si yo te pregunto, ¿cómo estás? Tú me dices, bien. Súper bien. Pero en realidad estás viviendo un bienestar en todas las áreas, pero no siempre fue así. Es decir, si yo hace algún tiempo te hubiera preguntado cómo estás, tú también no me hubieras respondido, no, estoy bien, pero por dentro o en tus áreas, de pronto no sentías esto. Y lo primero que quiero preguntarte, allá entrando en este tema profundo, es, ¿qué significa para ti estar bien? O sea, ¿qué significa ese bienestar? Fíjate que estaba pensando mucho, porque hablamos de esto antes, el tema de la pregunta de cómo estás, es una pregunta que yo creo que es una de las preguntas que nos hacemos más seguido los seres humanos y creo que es una de las preguntas que más respondemos. Pero como decías ahorita, creo que es una de las preguntas que más respondemos sin honestidad y que a veces ni siquiera somos conscientes que no estamos respondiendo con honestidad, porque obviamente a ti alguien te pregunta, es una pregunta muy social, o sea, es como para abrir una conversación, pero ya está la pregunta innata ahí como ¿cómo estás? Y es muy rápido, bien o mal. Muy poca gente te va a decir que está mal porque realmente porque vas a ahondar en un tema sí, y decirle a la otra persona las miles razones por aparte las sería que... extraño, mal. Sí, exacto. O sea, ¿qué hago? Te abrazo. Pero fíjate que a mí me ha pasado que de pronto, o sea, tanto yo haciendo la pregunta como a alguien más haciéndomela a mí, que pregunto cómo estás y la persona no, o sea, me he encontrado con gente que no dice bien, sino que hacen un gesto como, bueno, ahí vamos. Claro, en la lucha. En la lucha, cada día trae su afán, entonces ya tú sabes que hay algo mucho más grande detrás de eso. Y a mí también me pasaba, a mí no me gustaba, de hecho llegó un punto en el que yo preferí no salir más, porque cada vez que me hacían la pregunta ¿cómo estás?, a mí se me hacía un nudo en la garganta. O sea, para mí era imposible responder y decir estoy bien porque realmente estaba destrozada, estaba vuelta a nada. Y para responderte a la pregunta, ¿qué significa estar bien? Yo no puedo decir que estoy bien cuando me siento en un desequilibrio completo en todas las áreas de mi vida. Obviamente uno nunca va a estar al 100, hablando de que todo va a estar perfectamente acomodado, claro, y que todas las situaciones van a ser perfectas en tu vida, pero sí tiene que haber como un equilibrio, que tú te sientas como en paz, a pesar de que hay una tormenta, a pesar de que hay dificultades, a pesar de que hay problemas, tú sientes que estás en paz y que vas por el camino que es. Para mí eso es estar bien. Pero hubo un momento en el que todo estaba, yo sentía que caminaba con una nube negra aquí encima. Háblame de eso. ¿Cuándo fue ese momento y qué recuerdas? O sea, ¿cómo lo viviste? Bueno, recordar a mí a veces, yo sé cuando he sanado algo porque lo recuerdo sin dolor. Okay. Y no me produce nada y no se me quiebra la voz y no se me arruga como me sale la lagrimita. Llegó un punto en el que decidí como no hablar más del tema porque me di cuenta que todavía me afectaba. Y de hecho yo lo hablaba con mi esposo y él me decía, ha pasado tanto tiempo, ¿por qué todavía te afecta? ¿Por qué todavía te duele? Porque aún no puedes hablar del tema sin ponerte mal. Entonces esto va a ser como una prueba porque tengo rato de no responder la pregunta. Claro. Vamos a ver qué tanto he avanzado. Fíjate que antes del reality, antes del programa, yo tuve ciertos momentos y varios episodios de depresión, de ansiedad y también sufrí de trastornos alimenticios, anorexia, bulimia y trastornos de atracón. Esto que tú como que en una hora puedes comerte todo lo que se atraviesa con una ansiedad desmedida y luego te induces el vómito.
y todo eso lo viví como al mismo tiempo. Por lo general el tema de los trastornos alimenticios, o tienes anorexia o estás sufriendo de bulimia, alguno de estos, pero a mí se me mezcló todo, acompañado de depresión y ansiedad. Entonces eso fue uno de los momentos más difíciles, fue muy duro porque yo todo lo veía mal. O sea, de eso que tú te sientas a hablar conmigo y no vas a escuchar de mí una sola palabra positiva, porque para mí todo estaba mal, todo era queja, todo era terrible. Era una persona supremamente negativa, y realmente así lo vivía y así vivía cada día. Yo sentía que no tenía como sentido, no, mi vida no tenía como un propósito, y así estuve mucho tiempo. No te estoy hablando de un mes, 2 meses, realmente fue gran parte de mi adolescencia. Y bueno, a raíz de eso yo empiezo con el tema de cuidarme, cuidar mi cuerpo, pero no por salud, sino por todo este tema, como del físico, como de quiero verme bien para sentirme bien, porque según yo esa era la raíz de todo. Si yo me sentía bien físicamente, todo el resto iba a estar bien. Pero sabemos que eso no es así. Entonces, bueno, a raíz de eso empiezo con el tema de la alimentación saludable, de hacer ejercicio, y digamos que esto fue como encaminándome, y empezar a estar bien fue una consecuencia de haber tomado esa decisión. Logro superar todo esto, llegó un punto en el que incluso yo nací en una familia muy creyente, siempre tuve como estos valores inculcados y la espiritualidad y todo, pero realmente mi relación con Dios no era para nada cercana. Él era como lo último. Claro, y, como todos crecimos, o sea, bueno, no todos, pero yo también crecí así. Sí, o sea, como... Sabes que Dios existe, exacto, pero no está 100% en tu vida. Como que tú buscas, o sea, no es la fuente. O sea, tú buscas estar bien con cualquier otra cosa, pero no se te pasa por la cabeza que lo que realmente te va a ayudar es acercarte a la fuente, que es Dios. Entonces, bueno, yo a veces sentía que no tenía ni siquiera la fuerza o ni siquiera las ganas como para buscarlo, y empecé a hacer esto de cuidarme y cuidar mi físico, pero como consecuencia de esto empecé a buscar a Dios. Entonces incluso mi relación con Dios empezó a ser mucho más cercana. Llegó un punto en el que logré sentirme plena. Yo dije, ok, estoy bien, pero eso no duró mucho. Eso no duró mucho porque pasó un tiempo y entro a este programa cuando yo creía que estaba completamente bien, que yo tenía todo fríamente calculado en mi vida y me sentía preparada para afrontar algo que en realidad yo desconocía completamente. Esto es algo que lo he dicho en varias entrevistas, y hay gente que es muy fanática, hay gente que de verdad, el televidente y la gente que es como fan de este programa es muy, muy fan, y eso se lo toma muy personal cuando yo digo como, yo no me lo veía, yo no me veía el programa, yo no sabía en realidad a qué me iba a exponer y la magnitud de esto, y en realidad es un reality que se supone que es de competencia y deportivo, pero el real desafío es a nivel mental y emocional. Claro, claro. Sí, son un grupo de seres humanos compitiendo, que no se conocen, de diferente background, vienen de diferentes ciudades. Eso es, o sea, yo después de que salí hablando con gente, alguien me hizo como una comparación y yo dije, uy, ¿verdad? O sea, tú escoges a tu pareja, ¿verdad? O sea, tú tuviste una relación de noviazgo, hablamos de matrimonio, tú y yo que estamos casados. Tú estás casado y yo estoy casada. Qué buena declaración. Entonces tú escoges a tu pareja y tú te casas y tú vas a vivir con tu pareja que tú mismo escogiste y tienes unos problemones, pero tú escogiste a esa persona. Ahora imagínate estar dentro de una casa con 8, no una, personas que tú no escogiste. Claro. O sea, que tú no conoces, que no fue tu decisión estar ahí con esa gente. Y obviamente bajo circunstancias extremas, sin comida, sin dormir, una locura. Ahí se pone a prueba mucho tu nivel de madurez emocional y mental, y ahí tú ves realmente que también estás. Y pues yo no había terminado mi proceso de estar como bien equilibrada en todo, porque soy muy reactiva, porque soy una persona de pronto que no me gusta que me pasen por encima por cosas que viví antes, de bullying y acoso y esto. Entonces, claro, me predispongo mucho y como para tratar de defenderme, entonces termino agrediendo, y eran cosas que yo obviamente no había experimentado antes. Yo nunca me había expuesto a este tipo de situaciones en mi vida diaria, no las iba a vivir. Solamente allá fue que yo me di cuenta, uy. Y además en televisión nacional e internacional.
televisión nacional, padre. O sea, ya después cuando yo veo, bueno, no, que igual, o sea, vale recalcar, y esto lo he dicho mucho también, la que estaba allá era yo. Eso no es un montaje, pero igual uno tiene que saber, y yo lo he dicho mucho y se lo digo a la gente, como es un programa que está editado, o sea, es un programa que son 24 horas que te graban porque no hay descanso, tú tienes las cámaras aquí encima todo el tiempo y una diadema que te está grabando hasta cuando roncas. Entonces, a ti no te es imposible que te pongan lo que pasa en 4 casas diferentes, las 24 horas del día, y recortan y ponen los pedazos que más te den rating, y claramente yo estaba dando mucho Se construye rating. una narrativa y hace parte del ejercicio. Entonces sí, después de eso, el odio fue masivo, o sea, una cosa que si yo había experimentado bullying de niña o en el colegio, yo dije, ok, esto es fuerte, pero, o sea, eso ya fue de otras esferas. Eso fue loco. Y nada, el proceso que yo venía construyendo de amarme más, de aceptarme, de reconocer cuál es mi verdadera identidad en Dios, todo esto abajo. Entonces, te tengo una pregunta, quiero hacerle suma a algo antes de que nos sigas contando la historia, porque creo que es importante, y es ¿cómo se vive este punto de autoconocimiento, de decir, por ejemplo, lo que tú estás diciendo hoy, soy reactiva, sí, hoy todavía te consideras una persona reactiva? No, ya no, o sea, sí, obviamente hay ciertos detonantes, pero el avance ha sido, yo Claro. sé que hay momentos y hay cosas que sí me hacen reaccionar más rápido que otras cosas, pero o sea, como en ese momento no. Sí hay parte de mí que todavía lo es. Claro. Porque hay cosas que son parte de la personalidad de uno. Y yo creo que me gusta mucho lo que estás diciendo porque es real, o sea, tengo autoconocimiento, sé cuáles son mis tendencias, o sea, tengo una tendencia a reaccionar de cierta manera, pero trabajo en mí para estar bien, para crecer y para que esas tendencias yo las tengo controladas. Y yo creo que todos las tenemos. Y no es tan fácil llegar a lo que tú estás diciendo, porque hay personas que o no se conocen, o sea, no dicen lo que tú estás diciendo. O sea, yo creo que tú estás diciendo, hey, yo soy reactiva, y eso ya muestra un autoconocimiento que muchas personas ni siquiera llegan a esa conclusión. Pero además de eso, hay personas que sí llegan a la conclusión, por ejemplo, soy reactivo, soy reactiva, y así soy, me tienes que querer y así he sido toda la vida y yo no voy a cambiar. Exacto, no voy a cambiar. Pero además es muy valioso oye, llega un punto de autoconocimiento y además empieza un proceso de cambio para ser mejor. ¿Cómo fue ese proceso de... A ver, tú pudiste haber salido del reality, ver todo lo que la gente estaba diciendo y decir, tienen razón, soy reactiva, estoy mal, o sea, entrar en depresión literalmente por todo lo que están diciendo, o lo que hiciste que fue, ok, hay cosas que tienen razón, hay cosas que se vieron así, pero yo voy a crecer y voy a ser mejor. ¿Cómo fue esa conversación contigo? Fíjate que sí pasó, o sea, obviamente pasaron las dos cosas, claramente yo decidí trabajar, pero sí llegó un punto en el que yo dije como, hasta me llegué a cuestionar yo misma. Yo primero, obviamente, lo que yo hice fue defenderme y empezar a decir como, esto no fue mi culpa, esto lo hicieron ver así, esto lo hicieron ver de esta otra forma, como para justificar lo que se vio, porque yo no quería aceptar que realmente esa era yo. Fue un shock completo porque es como verte a ti desde afuera. Eso yo lo hablaba con Jorge Sánchez, que ellos estuvieron muy presentes como después en ese proceso como de apoyo, que fue súper importante también, como no estar sola. Tener gente que cuando tú no eres capaz de verte a ti misma como tú eres, que alguien más te lo recuerde como, mira, tú no eres esto a ti no te define. Entonces él me decía eso, tú tienes que aprovechar que estás teniendo una oportunidad que nadie tiene, casi nadie tiene, verte desde afuera. Es que una cosa es que a ti que yo te diga, Pipe, es que tú eres muy grosero, o sea, tú respondes muy feo. Tú vas a decir, puedes decir eso, yo soy así, claro. y eso no va a cambiar, eso no le afecta a nadie. O no te creo. O no te creo. Esa es tu percepción. Exactamente, esa es tu perspectiva. Pero cuando eres tú mismo el que se está viendo, yo a quien le digo que eso no es así. Entonces, sí, como me costó aceptarlo porque, como te digo, hubo muchas cosas que sí estuvieron sacadas de contexto, pero hubo muchas otras que yo decía, no, sí, en mi casa pues yo
a veces reacciono así. O a mi papá de pronto alguna vez también le respondí gritándole. Entonces es como yo tengo la decisión, o sea, está en mis manos si aprovecho esta oportunidad para que esto a mí me enriquezca y me nutra y me haga crecer como persona en todas las áreas de mi vida, o sigo exactamente igual. Y obvio, duele y cuesta porque uno, o sea, uno se queda como, ok, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cuáles son las herramientas que necesito? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué libro me leo? ¿Qué podcast escucho? O sea, como... Sí, si hay un libro que diga cómo salir de un reality Sí, y superarlo, total. por favor me lo mandan. ¿Cómo dejar de ser una... Es que igual, hay mucho material. Y sí es verdad que si leí libros, si escuché podcast, es que eso fue una cosa que yo dije, ok, espérate, yo tengo que reorganizar esto, ver qué estuve haciendo y qué conductas he tenido a lo largo de toda mi vida, porque es que claramente si tú eres de una forma, eso no fue algo que adoptaste de unos meses para acá, o no fue algo que simplemente surgió porque estuviste en un reality, eso estaba dentro de mí. Entonces había frustración, había dolor, habían heridas que no habían sanado, había de pronto una autoestima todavía que estaba muy débil, había de pronto una falta de identidad, y todo eso, o sea, todas esas cosas salieron como a relucir así a flor de piel por un detonante bastante grande. Entonces, ya teniendo eso a la mano, yo dije, ok, tengo que empezar un proceso de, uno, perdonarme, porque yo me di muy duro. O sea, yo misma o sea, no Leías faltaba... los comentarios de la gente. Y no faltaba con los comentarios de la gente, sino mi propio diálogo interno, porque ya me volví yo una de ellos. Entonces yo me decía, sí, es que definitivamente, es que Pipe, los comentarios, yo no sé si me van a poner un pi cuando yo di algún comentario, pero es que los comentarios eres una porquería. Me mandaban o sea, me mandaban a que me matara. Hasta allá llegó el tema. A mí me tocó entregar mis redes sociales. Yo le dije a mi esposo, encárgate tú de eso. Pero aún así después yo venía y me metía, y todos los días me levantaba con un sinfín de notificaciones, hasta correos me llegaban, y eso me empezó, o sea, se me empezó a meter la idea, yo soy una porquería. Este mundo estaría mejor sin mí. Yo definitivamente es que no sirvo para nada. O sea, yo que fui a pasar pena, qué vergüenza a nivel nacional. Todo el mundo se dio cuenta que soy una porquería. Y yo, ahora, ¿cómo voy a convencer a las demás personas de lo contrario? Entonces, incluso con mi círculo cercano, llegó un punto en el que a mí me daba vergüenza salir, y la seguridad que me había costado tanto construir la perdí por completo, porque yo no era capaz de mirarte a los ojos, porque en mi cabeza iba a estar, esta persona me vio en mi punto más vulnerable y debe estar pensando que yo soy una porquería. Entonces fue terrible, pero haber tomado la decisión de no quedarme ahí, sino trabajar en eso, fue lo mejor que pude haber hecho. Wow. Qué valiente, y creo que, o sea, creo que ahora lo dices como si nada, pero me imagino esos momentos de lo que acabas de decir es muy fuerte. Me volví uno de ellos. Y esa conversación interna y ese diálogo interno, y decidir avanzar y decidir salir. No quiero quedarme con el, oye, ahora, oye, estás bien y ya, y como que mágicamente apareciste aquí hablando de la manera en que estás hablando, sino quiero que me cuentes un poco. Sé que hay muchos pasos, pero cuéntame el primero. O sea, ¿cuándo fue el día que tú dijiste que tengo que estar bien, tengo que hacer algo? ¿Qué te motivó? ¿Cómo te inspiraste? O sea, ¿cuál fue ese cambio de diálogo interno? Bueno, eso no es un proceso lineal. Claramente hay días en los que uno se siente que ya lo superó completamente, pero de repente pasa algo y te remueve todo y vuelves a caer y sientes que estás como en el punto cero, toca empezar de nuevo. Y es súper agotador, realmente súper agotador, porque fueron muchos meses. Yo dije, yo de esto no salgo. De verdad que me va a tocar ir a un psiquiatra, porque hasta eso me decían, que, paréntesis, no es para nada malo. Claro. De hecho, hace mucho tiempo también fui al psiquiatra, porque ya con psicólogo yo decía, el tema de los trastornos alimenticios no es un juego, no es una bobada, no es que simplemente, ay, me siento gordito, y no, eso es algo que hay que tratar con un profesional, y un profesional de la salud, cuando ya eso a ti se te sale de las manos. Claro. Entonces igual hago invitación también a eso. Pero yo sí, llegó un punto en el que lo consideré. Yo dije, me va a tocar ir al psiquiatra a que me ponga una pepa, porque yo no puedo con esto. O sea, eran tantos pensamientos, y yo nadaba en una cantidad de pensamientos negativos, que sentía que mi esfuerzo iba a ser en vano. O
O sea, como que lo que yo tengo a la mano no va a ser suficiente para superar esto. Pero llegó un punto muy crítico, ya yo estaba casada, yo no estaba disfrutando mi matrimonio y no tenía nada que ver con mi esposo, no tenía nada que ver con nuestra relación, sino con lo que yo estaba viviendo, con cómo me sentía yo conmigo misma. O sea, muchas personas dicen esto como: si tú no estás bien contigo mismo, ¿cómo vas a pretender estar bien con el resto? Si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a pretender a darle amor a alguien más? Y justo eso me estaba pasando. Entonces yo me acabo de casar, estoy recién casada en mi momento de luna de miel, y yo me di cuenta que esto le estaba afectando ya mucho a mi esposo. Y yo dije: epa, esto está, yo no soy sola. Me puedo llevar a este hombre por delante y me puedo llevar mi matrimonio por delante también. Y yo no estaba exteriorizando lo mal que estaba. Él sabía que yo me sentía mal, pero él no sabía hasta qué punto había llegado, porque volví a recaer en viejos patrones del tema de la conducta alimenticia, y yo me subí, yo no sé, como casi 10 kilos, no salía, o sea, horrible, todo era horrible. Y llegó un punto en el que, llorando, un día él llegó de trabajar y esto nunca se lo he contado a nadie, esto solamente lo sabemos él y yo. Un día yo trabajo con repostería también, y yo como suministro meriendas en cantidad, casi que 100 galletas diarias. Entonces yo me sentaba y estaba organizando producción y me cayó una ansiedad terrible, y hubo un día que me comí como 15 galletas en menos de media hora y me sentí, o sea, yo dije, me siento como la Valerie de 14 años cuando tenía esos atracones, así que yo dije, esto no lo había vuelto a vivir, y yo pensé que esto estaba completamente superado. Entonces obviamente hice cosas que no debía hacer, que no voy a ser como más específica. Cuando él llega, yo rompo en llanto y le dije: ya no puedo más. O sea, y obviamente yo no se lo quería decir porque eso a mí me generaba me causaba vergüenza. Yo, como a esas alturas del partido, una vieja hecha y derecha, 27 años, casada, voy a estar haciendo, que obviamente es un pensamiento erróneo, porque a cualquier persona, a cualquier edad le puede suceder. Sí, antes de que sigas, creo que si alguien está escuchando eso y está sufriendo de depresión o un trastorno, no es que la vergüenza te impida hablarlo con alguien, de expresarlo, porque si no entras en un ciclo y la forma de romper el ciclo y el círculo ese vicioso es expresando. Es pedir ayuda. Y eso fue lo que hice. O sea, yo lo grité porque lo estaba cargando sola. Y a partir de ese es increíble, porque tú me dices cuál fue el primer paso. Y yo no me había puesto a analizar la situación, porque hubo muchas cosas que hice antes de eso: leer, estudiar, escuchar podcasts, hablar con Dios, que incluso se me hacía muy difícil hablar con Dios porque también sentía vergüenza de acercarme, porque yo soy muy consciente de cuando no estoy haciendo las cosas bien. Entonces, ese pensamiento que a veces tenemos como seres humanos, como de: no me voy a acercar a Dios porque no estoy haciendo las cosas bien, entonces voy a esperar a hacer las cosas bien para poder acercarme. Cuando lo que Dios piensa es todo lo contrario. Exactamente. Pero sí, fue como ese día le dije: no sé qué vamos a hacer, pero estoy haciendo esto y esto, me está pasando esto y esto y esto, y ya yo no puedo sola. O sea, él se quedó: pero ¿por qué no me habías dicho antes? Nos pusimos a orar, y a partir de, yo no sé, eso fue milagroso, porque de verdad que yo me sentía en un hueco como a yo no sé cuántos metros de profundidad, y es que por más que alguien intentara meterle mano para sacarme, lo iba a lograr. No fue hasta que yo lo exterioricé y le dije: estoy así y necesito hacer algo, necesito que me apoyes. Las cosas empezaron, ya venía de un proceso, pero empecé a sentirlo, o sea, empecé a notarlo más. Entonces fue a raíz de ese momento tan crítico, como de que uno siente que ya tocó fondo y para arriba. Eso es muy valioso lo que dices, porque creo que hay muchas cosas que las personas tienen que llevarse, y es, obviamente fue una conversación con tu esposo, y esa conversación con tu esposo es precisamente la conversación que necesitamos tener con Dios cuando estamos en esos momentos. O sea, Dios no tiene vergüenza de que tú te acerques, no tienes que estar bien, súper bien, así como uno piensa para acercarse, no.
Ni siquiera tienes que estar bien, o sea, Dios te recibe con brazos abiertos en medio de tu peor momento. No importa lo que hayas hecho anoche después de escuchar este podcast, o de pronto estás escuchando el podcast y estás haciendo algo que la gente moralmente llama malo, pero Dios no es ese juez moral que nos han pintado, sino al revés. Lo único que necesitas es abrir tu corazón y decir, hey, te necesito, y es como, es difícil de expresar, y yo sé que tú lo acabas de decir, porque hay una parte que es como mística, es como que todo cambia. Es un momento de Sí, cambio. suena como... O Sí, sea, alguien me puede decir, exacto, ay, sí, después claro. de eso. Ujú. Pero hay algo místico en medio de eso que definitivamente es Dios, y es Dios actuando, porque no solo son palabras bonitas, sino es un actuar. Y sí, vale, quiero darte las gracias Gracias a ti. por este talks, por contar tu historia, por decir cosas que no habías contado nunca, y sentirte en la confianza de hacerlo. Sé que escucharte ha sido inspirador para mí, pero también lo va a ser para muchas personas. No sabía que lo ibas a contar, pero de pronto muchas jóvenes que estén también sufriendo con trastornos alimenticios o con pensamientos y cosas, escucharte va a ser como, ok, hay una salida, hay un mañana, hay un esposo, bueno, él está aquí en el estudio mientras estamos grabando, tu esposo. Para ellas también hay una familia, un futuro, y vas a estar bien, o sea, vas a salir de eso y vas a estar bien. Para cerrar y para que te despidas de las personas, ¿cómo quieres que hoy las personas recuerden a Vale? O sea, hay personas que todavía de pronto tienen una imagen tuya, que de pronto están viendo esto, pero ya ahora te estás viendo desde afuera, y ¿qué quieres que las personas vean de ti? Bueno, me gustaría que recordaran y vieran a esta Valerie como una mujer que sigue siendo imperfecta, como una mujer que es real, que reconoce que tiene virtudes, pero que también tiene defectos como cualquier otra persona, que está súper comprometida con el propósito de vida que Dios le ha dado, que es lograr impactar vidas, lograr ayudar a personas que lo necesitan, que necesitan apoyo, que necesitan una voz de aliento, y recordarles también que todos somos hermosos, que todos somos valiosos, que todos somos imperfectos, pero somos perfectamente creados por Dios. Y nada, eso. Vale, gracias por estar conectados con Talk. Suscríbete a nuestro canal y está muy atento, porque tenemos muchas cosas sucediendo.